8 de cada 10 inversores primerizos fracasan estrepitosamente cuando comienzan a invertir en bolsa y en los mercados financieros. No solamente suelen perder todo su dinero en un periodo de tiempo muy corto, sino que destruyen su confianza al mismo tiempo que dejan de tener ganas de ahorrar de manera constante. ¿Por qué les sucede esto? Pues la mayoría de las veces porque cometen una serie de errores muy comunes en los principiantes que al mismo tiempo son muy fáciles de solucionar. En este vídeo vamos a repasar 7 de esos errores más comunes y propondremos una alternativa, una solución para cada uno de ellos. El primero es un clásico y es que la mayoría de los inversores que están iniciándose en las inversiones en bolsa suelen ir al contrario del mercado, suelen o comprar cuando ya han subido mucho las acciones, con lo cual están comprando caro, o suelen venderlas cuando han bajado mucho, con lo cual estarían vendiendo barato. Curiosamente, también puede operar de otra manera. Es decir, puedes haber comprado una acción que ha subido un 20, 25 o 30%, pero que siga teniendo buenas perspectivas, que siga viéndose un futuro bastante esperanzador, pero como tienes miedo a perder esa ganancia que tienes ahí latente, la vendes antes de tiempo. Lo mismo al contrario, puede que hayas comprado una acción que en su momento te parecía una maravilla, pero que suceda algo, por ejemplo, ha cambiado la dirección, ha tenido un problema con un producto, ha presentado unos malos resultados y empiece a caer, y lo normal es que siga cayendo, pero tú te resistes a venderla. Ahí te puedes hacer varias preguntas. Por ejemplo, si esa acción no la hubieras comprado, ¿la comprarías en este momento con estas circunstancias que conoces y con estos problemas? Si la respuesta es que no, lo lógico es que la vendas y que no la mantengas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos pasa estas cosas? Pues la verdad es que los humanos tenemos una serie de sesgos cognitivos que no son más que maneras de razonar que, por así decirlo, no son racionales, porque no se adecúan a lo que la teoría financiera te dice que hace un inversor racional, que te llevan por estados de miedo o de euforia que te hacen cometer esta serie de errores. Es muy difícil librarse de ellos, pero es bueno ser conscientes de los mismos para tratar de paliarlos en la medida de lo posible. También hay muchas veces que lo que hacemos es tratar de seguir gangas y, por ejemplo, fijarnos en acciones que hayan caído muchísimo y dices, ahora están muy baratas y es la hora de comprarlas. Y esto es una trampa en la mayoría de los casos porque muchas veces que una acción ha caído mucho es por una buena razón. Yo siempre suelo poner el ejemplo de las acciones del banco americano Citigroup, que en la crisis financiera de 2009 llegaron a caer un 80%, muchos inversores entrando pensando que estaba muy barata y desde ese nivel cayó otro 90% hasta que empezó a tener las ayudas estatales. Esto es lo que se conoce en el argot como cuchillo cayendo, en la que si tienes suerte coges el cuchillo por el mango y si no tienes tanta suerte lo coges por el filo y te cortas la mano, con lo cual mucho cuidado con este tema. También sufrimos de una deficiencia a la hora de distinguir entre valor y precio, algo que Warren Buffett suele hablar mucho de ello y con mucho criterio. Precio es simplemente el precio al que cotizan las acciones y por la que los compras. Valor es por el precio al que podrían llegar a estar o a lo que tú lo valoras. ¿Cuánto crees que puede subir o que puede bajar? Entonces, son dos conceptos que es importante tenerlos claro y mantenerlos bastante separados. Y por último, también tenemos la idea equivocada que una acción que está en pérdidas en nuestras carteras de inversión no llega a ser una pérdida real hasta que la vendes. Es decir, yo he comprado acciones de Apple a 170, ahora están a 120, pero yo realmente no he perdido esos $50 por acción porque todavía no he generado la venta. Esto en el fondo es una tontería. Piensa, por ejemplo, en tu casa. Si tu casa la compraste por $100.000 y ahora vale 200.000, ¿cuánto crees que vale tu casa? 200.000. Y si fuera al revés y esa casa de $100.000 ahora vale 50.000, ¿cuánto crees que vale tu casa? 50.000. Y de hecho, si vas al banco a pedir una hipoteca, te la van a valorar en lo que vale el mercado y no en lo que tú la compraste en su momento. Exactamente igual con las acciones o con cualquier otro producto financiero. ¿Cuál es la alternativa para todo esto? Pues la alternativa fundamental es no tratar de pensar en precios, no tratar de pensar en niveles, sino que estudiar lo que estamos comprando, ya sea una acción, ya sea un bono de renta fija, ya sea un mercado en concreto, y pensar si tiene buenas perspectivas a futuro o no. Y en caso de que suceda algún cambio, que va a suceder, pues simplemente reajustas tu estrategia y tus decisiones de inversión sin fijarte en los precios de compra originales, que es un mal bastante endémico
y difícil de solucionar incluso para los profesionales. El segundo error que suelen cometer habitualmente los inversores primerizos es el de tratar de esperar al momento perfecto para empezar a invertir en bolsa. Y en esto, como en muchas otras cosas de la vida, como tener un hijo, casarte, emprender un negocio, una dieta o cualquier otra cosa, nunca existe el momento idóneo. Siempre te vas a encontrar miles de excusas y miles de razones para no empezar. El mejor momento para empezar a invertir es ayer. Cuanto antes empieces, antes empezarás a probar y antes empezarás a poner tu ahorro a rendirse y estarás más cerca de conseguir tus objetivos financieros, que es lo más importante. Aquí lo que te diría, una solución muy válida y que yo utilizo mucho con mis clientes, es utilizar la técnica que se conoce como dollar cost average, que no es más que simplemente tratar de conseguir un coste promedio más atractivo. Es decir, si tú, por ejemplo, habías decidido invertir, por ejemplo, 10.000 euros en acciones de bolsa, no inviertas las 10.000 de golpe. Plantéate hacerlo en 5 o 6 meses y poco a poco vas haciendo esa inversión a medida, de tal manera que te quitas el riesgo de justo empezar en el peor momento y que tengas que esperar mucho tiempo hasta que se recuperen las acciones para recuperar el coste inicial. Además, hacerlo a lo largo del tiempo te va a permitir también hacer pequeños ajustes en función de lo que sucede al mercado. Entonces, lo más inteligente suele ser no invertir todo de golpe, sino hacerlo poco a poco, sobre todo si eres principiante, por eso también te va a hacer ganar un poquito más de experiencia y de confianza en lo que estás haciendo. El tercer error más común que suelen cometer los inversores es empezar a hacerlo sin tener ningún tipo de planificación. Mucha gente con la que yo me encuentro me suele decir que han empezado a invertir en bolsa como un juego, como una diversión, por probar, sin tomárselo en serio, como si fuera una broma. Y las inversiones son un tema muy serio y muy importantes para tu vida porque, como digo, es la mejor manera de que puedas conseguir tus objetivos vitales y tus objetivos financieros en el largo plazo. En este sentido, es importante no tomártelo a la ligera y tratar de planificar una estrategia y una cartera modelo que puedas tener. Si eres principiante, mi consejo o mi alternativa para no caer en este error es que trates de tener la mayor formación posible. Hoy en día en Internet hay miles de cursos y miles de personas muy cualificadas que están dando formación gratuita y eso es lo que te va a permitir al menos tener unos ciertos conocimientos iniciales para hacerlo de una manera más segura y sobre todo para que no te lo tomes como si fuera un juego. Esto te va a ayudar a empezar, te va a ayudar a ganar confianza y te va a ayudar a que tus carteras vayan teniendo más sentido para que poco a poco vayas mejorando. El cuarto error que cometen muchos los inversores es dejarse llevar por las modas del momento, que además también tiene como dos versiones o dos vertientes. Por un lado, mucha gente se deja llevar por las modas de invertir en mercados muy exóticos. A lo largo del tiempo, de los últimos años, hemos visto cómo se han puesto de moda las inversiones en países emergentes, en lo que se conoce como los BRIC. Ahora, por ejemplo, está muy de moda poner a China como un país interesante porque las acciones están muy baratas, o también se han puesto de moda algunos productos financieros en concreto que además suelen ser los productos de más riesgo, productos que tienen endeudamiento interno, apalancados, lo que son cuentas de márgenes en las que tú solo inviertes una pequeña cantidad, pero estás expuesto a una pérdida muchísimo más grande, etcétera, etcétera. Lo que suelen tener en común estas dos vertientes es que suelen ser los productos y mercados de mayor volatilidad y por tanto de mayor riesgo, así que no son para nada recomendables para una persona que está empezando en este mundo y que todavía no tiene experiencia. Mi alternativa es que empieces precisamente por eso, por invertir en productos financieros y en mercados tradicionales, que inviertes en la Bolsa General de Estados Unidos, la Bolsa General de Europa, que inviertes en bonos tradicionales, etcétera. También que lo hagas a través de vehículos de inversión sencillos. Aquí lo que te podría recomendar es hacerlo a través de ETFs, de lo que son como fondos de inversión que siguen a índices concretos, pero que son muy sencillos de entender, son muy baratos y tienes una gran diversificación y una gran diversidad de opciones. Puedes invertir en ETFs de bolsa de un mercado concreto, puedes invertir en ETFs de renta fija, etcétera. Así que hay que ir paso a paso. Primero gatear, luego andar y después correr. Empieza por lo sencillo, empieza por lo tradicional, empieza por lo más fácil que puedas conocer y que por tanto también va a ser lo que tenga menor riesgo y a partir de ahí
vete complicando la vida a medida que ganas mayor experiencia y mayor conocimiento. Unido al anterior error, hay uno también que es muy clásico, que es el de empezar a invertir sin tener una idea de cuál es tu perfil de inversor y cuál es tu apetito por el riesgo. Esto es muy importante y al mismo tiempo es bastante complicado para un inversor novel, porque nadie aprende en herida ajena. Es difícil entender o saber cómo de arriesgado es uno en las inversiones si nunca lo ha hecho. Mi primer consejo es que dejes de pensar en términos de riesgo, que es un concepto bastante etéreo y que nuestro cerebro realmente no piensa así, y piensa en pérdidas. Pensar en riesgo es pensar en la variabilidad que va a tener la acción que vas a comprar, si va a subir más de un nivel o menos de otro nivel. Y en cambio pensar en pérdidas es decir, oye, si yo empiezo a comprar esta acción y pierdo $1.000, ¿cómo me siento? Y si pierdo 2.000, y si pierdo 3.000, y si gano 1.000, y si gano 2.000. Hacerte esta serie de preguntas que te van a ayudar mucho más a entender cuál es tu apetito o cuál es tu forma de entender el riesgo de las inversiones. Lo segundo es que también trates de extrapolar cuáles son tu manera de tomar decisiones en tu vida real y tratar de llevarlas a las inversiones. Es decir, si mañana sacas $100 del cajero automático y lo pierdes, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que tu tarde se ha destruido? ¿Te sientes tranquilo? ¿No pasa nada? Si mañana vas a comprar un coche y tardas en tomar la decisión y ha subido mucho el precio, ¿qué haces? ¿Lo compras igualmente? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? Cada vez que vas a hacer un gran cambio en tu vida, a tomar una gran decisión, ¿lo piensas mucho, lo piensas poco o cómo haces? Habitualmente la gente no somos distintos de nuestra manera de andar por el día a día a nuestra manera de enfrentar las inversiones, con lo cual estudiarte a ti mismo y conocer todo este tipo de situaciones y cómo las haces te va a dar también una idea de cómo eres a la hora o cómo vas a ser a la hora de invertir. Así que mi mayor recomendación es esa. Trata de hacer una planificación previa, trata de conocerte un poquito más a ti mismo y empieza poco a poco. Empieza con cantidades pequeñas que no te vayan a desbaratar mucho tu presupuesto y a partir de ahí vete increciendo. El sexto error muy común en todos los inversores principiantes es querer invertir para hacerse rico. Y esto es un grave error que además te lleva a otros errores, como puede ser hacer apuestas muy arriesgadas, tratar de hacer un all-in, de ponerlo todo en el mismo sitio, no tener ningún tipo de paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Las inversiones no funcionan de esta manera. No te vas a hacer rico invirtiendo, te vas a hacer rico a largo plazo, trabajando muy, muy fuerte, aprendiendo, equivocándote, corrigiéndote, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tenerlo esto en claro para no cometer esa serie de errores y para no tirar la toalla a las primeras de cambio, porque lo normal es que no te salga bien de inicio. Además, este error suele llevarnos a empezar a tomar decisiones de inversión en base a intuiciones, que de repente lees cualquier cosa o sientes que tienes un feeling con una acción y dices, lo voy a poner todo aquí porque siento que va a ir muy bien. No voy a negar que no existen las intuiciones en el mundo de las inversiones, porque existen en todos los ámbitos de nuestra vida, pero es verdad que esas intuiciones suelen ser más acertadas cuando pasa cierto tiempo, cuando ya has experimentado, ya has probado, ya tienes un conocimiento bastante intenso de cómo funcionan los mercados, y es entonces, y no siempre, cuando algunas de tus intuiciones son acertadas. Así que estás al comienzo de tu vida inversora, pues no te dejes llevar por esto y ten un poquito más de paciencia. Además, el hecho de querer hacerte rico muy rápido te suele hacer llevar a hacer muchas operaciones, muchas transacciones, con lo cual vas a caer en otro gran olvidado de los principiantes, como son las comisiones bancarias. Es verdad que cada vez hay más plataformas de inversión que tienen unas comisiones mínimas o incluso inexistentes y es muy probable que la industria vaya por ahí. Yo es lo que creo que la industria bancaria va a ir hacia comisiones cero o cuasi cero, pero a día de hoy siguen siendo bastante importantes y es mejor no olvidarlas. Así que ten muchísimo cuidado. Mi recomendación aquí es precisamente esa, no pienses en algo de corto plazo, sino que trata de pensar en algo de más largo plazo para tratar de alinearlos con tus objetivos personales y financieros en ese periodo de tiempo. Y el último gran error que suelen cometer los inversores principiantes es el de desanimarse muy pronto cuando de primeras no sale todo bien. El perder la consistencia, el no ser constantes a la hora de invertir. Esto va unido también a lo que hablábamos antes de querer hacerte
rico muy rápido y tener mucha prisa y no tener un horizonte de largo plazo. Al final esto es una carrera de fondo, esto es una maratón, esto no es un sprint y los errores y las caídas pues forman parte de la vida. Yo entiendo que empezar a invertir en bolsa es como todo, es como cuando empiezas una dieta, o empiezas en el gimnasio, o empiezas con un reto nuevo, que al principio es súper emocionante y poco a poco vas perdiendo el interés, va decayendo y si no te va muy bien al inicio, pues es fácil que dejes de seguirlo y que dejes de hacerlo. Yo aquí lo que te recomiendo es que incorpores las inversiones como algo más de tu vida, como el trabajo, como hacer la compra, como hacer deporte, como estar con tus amigos, que sea algo más que no solamente tienes que hacer, sino que quieres hacer y de esa manera formará parte de tu personalidad y será mucho más difícil que lo dejes al principio. No voy a cansarme de repetirlo porque es muy importante. Las inversiones, invertir bien tu dinero es la mejor manera de conseguir tus objetivos personales y económicos en el largo plazo. Y por último, mi consejo general es que trates de divertirte. Al final las inversiones, si no sabes nada de este mundo, puede parecer algo muy oscuro y puede parecer incluso aburrido, pero realmente es bastante apasionante una vez que le coges el tranquillo y que tienes un poquito más de experiencia. Al final, todo lo que hacemos en esta vida sale muchísimo mejor si te diviertes cuando las estás haciendo.